Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Bea. Qué gusto nos da saludarles. Aquí estamos listos para seguir con la serie ¿En qué consiste la bendición de Dios? Hemos formulado en esta serie muchas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿Dios permite cosas malas? Y entrar en el análisis de esto ha sido muy edificante. Le invito a que usted, si quiere tomar la secuencia de este tema que ya llevamos con el programa de hoy, 5 partes, es decir, una serie de 5 capítulos, nos pueda buscar en YouTube. Ahí están colocadas todas las partes de esta serie en qué consiste la bendición de Dios. Pero seguiremos hoy aprendiendo, rompiendo esta mentalidad y conocer más de Dios, que lo único que Él está procurando es el bienestar espiritual sin descuidar el bienestar material, pero jamás lo material puede estar sobre lo espiritual. Y bajo esa perspectiva hemos estado entendiendo, cuando Dios nos decide bendecir, es a lo que Él apunta. Quédese con nosotros, nos da mucho gusto el poderle saludar y gracias por escuchar este podcast. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457. Su comunicación con Tiempo Devocional. Tiempo Devocional. El mensaje. Saludos, hermanos, estamos listos para compartir la 5ª parte de esta serie, entendiendo lo que significa ser bendecido por Dios. La semana pasada nos quedamos en una escritura bastante interesante. 1 Samuel capítulo número 2, versos 6 y verso 7. Si usted puede echarle un vistazo mientras hago una breve introducción. Pero estamos entendiendo desde la perspectiva bíblica teológica lo que significa ser bendecido por Dios. Y hemos aprendido que la bendición de Dios consiste en prosperarnos espiritualmente. ¿De qué le sirve a la gente, a las personas, ser abundados materialmente si espiritualmente están en crisis? Así que cuando usted diga Dios te bendiga, o cuando usted le pida a alguien orar por una bendición para usted, no espere las cosas materiales. Las cosas materiales van a venir de acuerdo a su necesidad. Lo que tiene que esperar es el trato de Dios para que usted sea una mejor persona de acuerdo a las expectativas, no suyas, sino las expectativas de Dios. Y a eso apunta cada vez que nosotros pedimos que Dios nos bendiga. También una de las cosas que hemos aprendido es que Dios tiene el control absoluto y que Él nos asegura que nunca llegará una situación más allá de lo que podamos resistir. Y aquí hablamos de su soberanía y que junto con esa situación nos va a dar la salida para hacer lo correcto. Pero no olvide a qué apunta Dios, a que usted prospere espiritualmente. Continuando con este tema, amada iglesia, cuando uno entiende que Dios está usando circunstancias y personas a nuestro alrededor con sus bondades, pero también sus defectos, es precisamente para bendecirnos espiritualmente, para que nuestra relación con el Señor sea mejor, para transformarnos. Porque no es lo mismo ver a las personas como amigos o enemigos que entender que cada una de esas personas son instrumentos que Dios utiliza para nuestra bendición. Eso significa que recibiremos de esas personas amor,
pero también vamos a recibir menosprecio, ataques, porque tanto el amor como el menosprecio nos sirven para crecer espiritualmente y recibir esa bendición a nuestra vida espiritual. Pero cuando no entendemos que ese es el método y el propósito de Dios, cuando no entendemos lo que Dios nos quiere enseñar, entonces eso provoca que las lecciones se vuelvan a repetir una y otra vez por largo tiempo. 7 tiempos es la expresión que a veces usa la Escritura para mostrar que la situación no cambiará hasta que Dios consiga formar en nosotros lo que Él desea. Por todo esto, querida iglesia, cuando entendemos la soberanía de Dios, pero tenemos planes diferentes a lo que Dios tiene para nosotros, entonces la soberanía de Dios se va a volver en nuestra contra. Sí, y eso es algo que tenemos que aceptar. Pero si deseamos, querida iglesia, hacer la voluntad de Dios, debemos entender la soberanía de nuestro Padre como algo que está produciendo en nosotros un gran descanso. Si tiene su Biblia, por favor, busque en Romanos capítulo número 8, versículo 35. Aquí hay varias preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? La respuesta es que absolutamente nada de eso nos puede separar, porque Dios, con el control absoluto de todo lo que sucede a nuestro alrededor, es decir, a través de su soberanía, nos permitirá que sucedan cosas que no nos separen de su amor. Es por eso que continúa la escritura del apóstol Pablo que estamos leyendo, verso 36, Romanos 8. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Querida iglesia, según los seres humanos, lo peor que le puede pasar a una persona es la muerte. Pues todas las cosas que suceden, que no sea la muerte, tienen algún remedio. Pero para la muerte no hay remedio. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Pero es tan grande la protección que recibimos gracias a la soberanía de Dios, que para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el discípulo, ni siquiera la muerte puede quitar la bendición. Por eso sigue el apóstol Pablo en el verso 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Nuestra vida espiritual, queridos hermanos, amada iglesia, nuestra salvación está protegida y gracias a la soberanía de Dios, absolutamente nadie puede dañar nuestra alma. Sin embargo, si hay alguien que nos puede dañar el alma, y esa persona es usted. Quiero que vaya ahora a 1 de Pedro 3:12. 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor están contra aquellos que hacen el mal. Fíjese, comienza mencionando que Dios está pendiente de cada uno de nosotros, ¿cierto? De cada una de nuestras peticiones. Pero Dios también está en contra de los que hacen mal, y luego sigue diciendo, verso 13, ¿y quién es aquel que os pondrá a hacer daño si vosotros seguís el bien? La respuesta es absolutamente nadie. Dios nos protege totalmente, de tal manera que nadie nos puede hacer daño si nosotros hacemos lo correcto. Y esto es equivalente a hacer
y estar en la voluntad de Dios. He tenido el cuidado de hacer mención de que Dios nos protege totalmente, tanto nuestra alma, nuestra vida espiritual. Pero si se da cuenta, no mencionamos la protección de las cosas materiales, porque precisamente, como ya hemos aprendido, ese no es el fin. Esas irán y vendrán de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón. Repito eso porque esto es bien importante. Dios está protegiendo nuestra alma, nuestro ser interior, nuestra vida espiritual. Pero las cosas materiales no son prioridad para Él, porque éstas van y vienen de acuerdo a nuestra necesidad. Lo que pasa en este tiempo, querida iglesia, es que se ha cambiado. Nosotros nos enfocamos más en lo material y descuidamos el hecho de que lo más importante es lo interno. Por eso, refiriéndose a las cosas materiales, espero todavía esté en el pasaje de Primera de Pedro 3, porque ahora sigamos leyendo en el verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, dice, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Escuchen, si nos hieren, si nos torturan, si nos roban, si nos difaman, si nos abandonan por estar haciendo lo correcto, entonces todavía vamos a experimentar más bendición sobre nuestras vidas. Y como pase lo que pase, si hacemos lo correcto, seremos bendecidos. Por eso dice, no tenga temor de ellos, no se alarme. La palabra conturbéis, porque esa es la palabra que utiliza, viene de culto y turbar. Lo que el apóstol está queriendo decir es que no permitamos que el miedo a este tipo de situaciones o personas, o en el caso, perder las cosas materiales, dañen nuestro culto, dañen nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no hay razón, ya que gracias a la soberanía de Dios solo van a suceder aquellas cosas que sumen a su vida, que traigan a su vida bendición y beneficio espiritual. Espero usted me esté entendiendo y espero usted que se esté sintonizando con la palabra del Señor. En otras palabras, querida iglesia, insistimos, estamos protegidos. Absolutamente nadie nos puede hacer daño si estamos haciendo lo correcto. Desde este punto de vista, todas las cosas, las personas, aún, escuche bien, agentes espirituales, demonios, se convierten en instrumentos que usa Dios para traer bendición espiritual a nuestra vida. Y esos instrumentos, por poderosos que sean, gracias a la soberanía de Dios, no nos pueden hacer el más mínimo daño a nuestra vida espiritual. Siendo esto así, la pregunta que nos podemos hacer, si eso es cierto, si estamos protegidos, absolutamente protegidos, entonces podemos ahora apreciar lo que el apóstol Pedro, en el capítulo número 5 de su primera epístola, versículo número 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí vienen las preguntas que yo hacía mención anteriormente. Si estamos protegidos, ¿por qué tenemos que estar cuidándonos del diablo? ¿Será porque el diablo no está bajo el control de Dios? Pudiéramos pensar. Y no es así.
La Escritura está muy clara en que Él no puede hacer nada sin que Dios no lo permita. Y si lo que Dios le permite es porque Él sabe que va a traer un beneficio a tu vida espiritual, entonces ¿por qué debo de cuidarme para que no me devore? Supongamos que Dios organiza las cosas para que Satanás venga, algo así como Job, a enfermarnos, para que a través de eso nosotros podamos recibir bendición espiritual. Si Dios lo organiza de esa manera, si es la voluntad de Dios que yo sea y que pase por un momento de enfermedad para aprender una lección, suena absurdo que yo tenga que estar pendiente para reprenderlo para que no me enferme. Y suena absurdo porque mi oración estaría en contra de lo que Dios está planificando. Le quiero explicar y quiero ser más específico. Sé que esto choca en nuestra mente y está trayendo muchas preguntas, porque esto no se enseña casi. Lo que se enseña más es motivarte, se enseña más es sentirte bien, recibir cosas, pero tenemos el reto de crecer espiritualmente. A ver, le voy a desglosar la idea que tengo en mi mente en relación a lo antes mencionado. A veces Dios va a permitir, querido hermano, la enfermedad para que nosotros la reprendamos, y como resultado la enfermedad se va a ir, y al final, ¿qué le queda? Al final, por supuesto, usted va a estar mejor físicamente, pero su fe no va a ser la misma. Su fe va a ser superior, porque usted se dio cuenta del proceso de que antes de enfermarse, usted tenía una fe, pero después de enfermarse, en el proceso en que usted oró, clamó, intercedió, reprendió esa enfermedad, Dios le sanó, su fe ya no es la misma. Pero en otras ocasiones, Dios puede permitir una enfermedad para enseñarnos paciencia. Y por más que oremos para que la enfermedad se vaya, esta no se va a ir hasta que aprendamos la lección que Dios nos quiere enseñar. Un ejemplo de este principio lo podemos ver en la forma como oraron los discípulos en medio de la persecución. Vaya a su Biblia, por favor, Hechos capítulo número 4 y versículo número 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Paremos acá. Acá está, este pasaje está mencionando a Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se unieron para atacar a Jesús y llevarlo a la muerte. Pero reconocieron la absoluta soberanía de Dios. Y entonces sigamos leyendo, verso 28, capítulo 4, Hechos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Están reconociendo los apóstoles que todo lo que sucedió, por malo que les haya parecido, no se ha salido del absoluto control de Dios. Y si eso es lo que Dios había determinado que sucediera, ¿cómo podría una persona que está de parte de Dios orar para que no sucediera? Suena absurdo, ¿verdad que sí? Sigamos. Más aún, si alguien hubiese orado por la protección de Jesús, pidiendo: Señor, líbralo de la cruz, el resultado de esa oración no hubiera sido una oración contestada. Era el plan de Dios. La oración de alguien no podía resolver o cambiar el plan. Querida iglesia, orar en contra de lo que Dios ha determinado no es lo correcto. Lo correcto, ¿sabe qué es? Es hacer la voluntad de Dios en medio de lo que Él ha determinado. Y eso es posible que cambie las decisiones de Dios. Y por esto, en la secuencia de Hechos 4, los discípulos continúan orando. Échele un ojazo a esta oración. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Escuchen esto, por favor. Ya se dieron cuenta en esta última parte que los discípulos, los apóstoles, no pidieron protección, no pidieron que la persecución se detuviera. Lo que pidieron es que en medio de las circunstancias pudieran compartir la palabra y que fueran respaldados por el poder de Dios. E inmediatamente recibieron la respuesta. Querida iglesia, esto significa que si Dios nos trata de una manera para traer esa bendición, oramos pidiendo sanidad. Y si no sanamos en el instante, entonces seguimos orando sin parar. Pero para pedir que a través de esa enfermedad aprendamos aquellas cosas que Dios nos quiere enseñar. Es decir, surge una enfermedad. Y hablamos de enfermedad porque esto es lo que está sucediendo en tiempo actual. ¿Cuánta gente nos está enfermando? Y obviamente todos pedimos, Señor, sánanos. Sáname, Señor, sáname. Pero si no sanamos, la oración entonces debería decir, Señor, muéstrame qué es lo que debo de aprender en esta enfermedad. ¡Wow! Querido hermano, esto es de verdad algo totalmente extraordinario porque cambia radicalmente nuestra vida. Vivimos victimizándonos. Vivimos empoderando, repito, más lo de afuera, mi cuerpo, que mi hombre interior. Y necesitamos entender que usted tiene un plan. Y es un plan perfecto y divino, 100% asegurado por Dios. Y Dios va a procurar que ese plan, no procurar, Dios está trabajando sobre ese plan. Y usted y yo tenemos que meternos al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Leo otro ejemplo. Si Dios permite una crisis económica para enseñarnos a confiar en Él, tenemos que orar, pidiendo la intervención, pidiendo el recurso. Pero resulta ser que Dios no responde. Entonces debo de entender que mi oración debe de cambiar para pedir que a través de esa situación económica aprenda aquellas cosas que Dios nos quiere enseñar. Yo le puedo decir que a través de crisis económica yo he podido aprender correcta administración, he aprendido generosidad, he aprendido organizarme bien, he aprendido ser diligente. Y Dios permitió las crisis económicas en mi vida para enseñarme eso. Y a veces Dios, a través de una enseñanza, me ha mostrado eso y yo no lo he querido aprender. Y a veces sí. Espero estoy darme entendiendo y aportando a su vida, porque todo lo que sucede alrededor apunta a sumar al plan que Dios tiene para nosotros. Así que, hermano, entendiendo esto, nos es más fácil procurar entender cómo es que Satanás nos quiere devorar, porque ese es el pasaje de la epístola de Pedro. Y con toda seguridad, no es a través de las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque hemos visto que Dios tiene el control. La forma como el enemigo nos devora, ¿sabe cómo es? Ponga atención. Es con nuestros pensamientos, haciéndonos pensar mal, haciéndonos pensar que las cosas que suceden perjudican nuestra vida. Porque cuando pensamos que las cosas que suceden dañan nuestra vida, como esas cosas han sido determinadas por Dios, como ya lo hemos entendido, entonces es Dios que en vez de estar procurando algo bueno, quiere algo malo para mí. Y es ahí donde Satanás quiere que pensemos eso. De esa manera, yo lo diría, sutilmente,
Satanás ha permitido, o mejor dicho, Satanás ha logrado, es la palabra correcta, colocar a mucha gente en contra de Dios. Y el resultado de eso es que nos salimos del plan. Eso quiere decir que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando a través de sus engaños a nuestra mente nos lleva a salirnos del plan. Es exactamente lo que hizo con Adán y Eva. Sutilmente los engañó y los sacó del plan. Ahora, iglesia, ojo, no aceptar que las cosas que sucedan a nuestro alrededor son para bendición a nuestra vida es el resultado de que Satanás, de que el enemigo está poniendo cizaña en nuestra mente. Porque el pensamiento correcto respecto a estas cosas que nos suceden es como José lo dijo a sus hermanos. Vayamos a Génesis capítulo número 50, versículo número 20. Este es el pensamiento que todos deberíamos de manejar. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Wow! Son las palabras de aquel que ha entendido que a pesar de la envidia, a pesar de las cosas malas que otras personas puedan hacer en contra de, Dios tenía todo organizado para cumplir primero su plan. ¿Y cuál era el plan? Mantener con vida al pueblo y cuidar de José. Eso quiere decir que a pesar que lo que otros pudieran hacer para dañarnos, efectivamente nos va a dañar, pero no porque haya sido el propósito de Dios, sino porque en nuestra incredulidad estamos negando el buen propósito de Dios con todas las cosas que nos suceden. Pero no solo estamos o vamos, o podríamos, sería la palabra, ser devorados cuando estamos pensando mal de lo que Dios está haciendo. ¿Sabe también cómo somos devorados o podríamos ser devorados? Cuando no aceptamos la soberanía de Dios. Fíjese, aquí es, por un lado, pensar mal y por otro lado, no aceptar la soberanía de Dios. Es decir, el pensamiento de las cosas que nos parecen buenas provienen de Dios. Y lo que nos parece mal viene del diablo o de otras personas. Es el resultado de la cizaña que Satanás está metiendo a la mente de muchos. Si buscamos en la Escritura, querida iglesia, la primera agresión que Satanás hizo contra el hombre, lo vamos a ver con claridad. Que el problema no está en lo que sucede o en lo que Dios ha hecho, sino en lo que pensamos de lo que Dios ha determinado. Así que, como les cité el pasaje de Adán y Eva, vamos a Génesis capítulo número 3, versículo número 1. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que a todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? A través de esa pregunta, el diablo logró colocar duda respecto de la buena situación que Dios había planificado, que era igual decirles que esa situación los iba a dañar. Si usted se da cuenta, la mujer inicialmente se resiste y le dice que esta situación es buena, que lo que Dios quiere es evitar la muerte. Pero inmediatamente Satanás con toda contundencia en el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir. Al decir,
que está insistiendo en que la situación no es buena y que para liberarse de esto lo que tiene que hacer es desobedecer, y para motivar la desobediencia, fíjese cuál es la estrategia de Satanás, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, lo que Dios te ha prohibido hacer diciéndote que es malo, en realidad es muy bueno. Esa es la forma como Satanás tiene a muchos bajo su dominio. Dios en su soberanía hace lo correcto para traerte todo a tu beneficio. Pero viene Satanás y dice que lo que Dios ha hecho es malo. Y entonces eso motiva a desobedecer, a salirse del plan. Por eso, si Dios dice, debes llegar virgen al matrimonio, el diablo dice, ¿cómo se le ocurre? Eso es una locura. Es muchísimo mejor llegar con experiencia. Y si Dios dice, debes sujetarte a la autoridad, el enemigo dice, ¿cómo se le ocurre? Para que abusen de usted. No se dejen. No, hombre, no sea débil. Si Dios dice en sus finanzas, debes ser fiel a Dios y a los hombres, viene Satanás y cualquier cosa inventa para que los hombres no sean fieles ni con Dios ni con los hombres. Cuando el hombre le cree a las mentiras de Satanás, a eso se llama ser devorados. Pues esto comienza entre la diferencia entre lo malo y lo bueno y esa ensalada que se hace. Por eso verso 6, Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo así? Ya Dios le dijo que no comiera, pero ella después, porque ya la confundió. Ella vio como bueno, él lo vio como bueno, así que deciden confiar en Satanás y no en Dios, y todos sabemos el resto de la historia. Es decir, no solo cuando algo nos sucede y pensamos que eso nos perjudica, estamos siendo devorados por Satanás. También cuando pensamos que la desobediencia puede traer cosas buenas a nuestra vida, estamos siendo devorados por Satanás. Y es por eso que la Escritura dice, regresamos a 1 de Pedro 5:8, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. No como borracho, no como dormido, con toda furia. Satanás quiere hacernos pensar mal de las situaciones y de los mandatos de Dios para que nosotros nos rebelemos en contra de Él. Y luego meter sus mentiras bien trabajadas que algunos cristianos, desobedeciéndole a Dios, se sienten bien. Y por eso llega una persona a sentirse bien pecando, es decir, este apego a lo malo. Es el que cuando Dios me coloca en ciertas situaciones y me pide hacer lo correcto, y eso produce temor o dolor. Querida iglesia, nos da miedo hacer lo correcto porque quién sabe qué nos pueda pasar. Nos da dolor hacer lo correcto porque no me quiero desprender de esto o aquello. Le quiero poner un ejemplo. Los cristianos entendemos que si morimos, vamos a la presencia de Dios. Pero por causa de nuestra poca fe es posible que si nos anuncian que vamos a ser perseguidos y posiblemente nos puedan matar, ¿qué viene? El temor, el miedo. Vayamos a Mateo capítulo número 10, versículo 27. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, Jesús les dice, les mando a hablar la verdad y a predicar el evangelio. Y como ya les había hablado de persecuciones que van a venir, les dijo que no debían tener miedo de que destruyeran sus cuerpos, porque aunque esa sea la posición más valiosa que tenemos, por ser la que nos permite disfrutar de las demás posesiones, no vale prácticamente nada en comparación con el alma.
y esa sí no la pueden matar. Eso sí quiere decir que las situaciones difíciles donde estamos a punto de perder la vida, la familia o cosas, son las que precisamente necesitamos para colocar en orden nuestros valores y nuestras prioridades. Pero si cuando estamos a punto de perder algo que consideramos valioso, caemos en error para poder seguir disfrutando de eso que valoramos, entonces, como ya explicamos, es ahí donde Satanás está devorando. Y el resultado es que cada vez seremos más esclavos del mundo, más esclavos de ese pensamiento, más esclavos de la carne, más esclavos de lo material. Querida iglesia, otro de los problemas en medio de estas situaciones donde estamos a punto de perder algo es que la imaginación vuela y nos imaginamos lo peor de lo peor. Ese es también otro ataque del diablo. Porque fíjese en el pasaje en que estamos de Mateo 10, solo que en el verso 29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sabe qué significa esta escritura? Que solo va a suceder lo que Dios en su amor y en su sabiduría ha determinado que sea de beneficio o bendición para nosotros. Por eso no hay que temer, porque el temor de pensar de que Dios no tiene el control nos puede llevar a desobedecer. Regresando al pasaje de Primera de Pedro capítulo 5, donde vimos que Satanás anda como león rugiente, verso 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta escritura nos muestra que hay que resistir a los ataques de Satanás confiando en lo que Dios ha dicho. Eso hubiera querido decir que si Eva hubiera resistido correctamente, tuvo que haber insistido que ciertamente iba a morir. Pero si hubiera insistido en confiar en que Dios dijo que ciertamente moriría, no hubieran comido del árbol. Eso si lo hubiera ella tomado y no lo hubiera dejado ante el argumento de Satanás, de la serpiente. Es similar, que si por cierta situación el enemigo nos dice que nos están haciendo daño, debemos resistirle en la fe diciendo: todas las cosas ayudan para bien. Es decir, esa persona, a esa situación no me puede hacer daño si yo hago la voluntad de Dios. Repito eso. Toda persona o situación no me puede hacer daño si yo hago la voluntad de Dios. Eso respecto de las cosas que Dios ha ordenado que no sucedan. Puede ser una enfermedad, una quiebra económica, la desintegración del matrimonio, la muerte de un ser querido, cualquier cosa que sea. Querida iglesia, no debe de dudar que traerá grandes beneficios para su vida si usted permanece en la voluntad de Dios. Respecto a las decisiones que debemos de tomar, igualmente debemos confiar que la mejor decisión siempre es hacer la voluntad de Dios y no dudar que cualquier cosa en la que desobedecemos a Dios es porque el enemigo nos tiene y está tratando de engañarnos para separarnos de ese plan. Aún respecto de aquellas cosas en las que no tenemos certeza cuál sea la voluntad de Dios, por supuesto, no me refiero a si debo de pecar, o si debo de mentir, si debo de ser fiel o infiel, porque eso es claramente. Me refiero a aquellas cosas como, por ejemplo, ¿debo aceptar o no este trabajo? ¿Debo relacionarme o no con esta persona? ¿Debo de casarme con esta o no? La solución que Dios nos da al respecto es muy sencillo. Filipenses 4:6, usted lo ha leído. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia, no se afane por absolutamente nada. Dios es soberano,
Pidámosle a Dios las cosas que deseamos o que cree que necesitamos sería, y agradezcamos porque con toda certeza Él escuchará y contestará la petición de la manera que a nosotros más nos conviene. Si nos conviene, será así. Si no nos conviene, no será así. Sabiendo que todo está en las manos de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, escuche, guardará su casa, su carro, su familia, su negocio, su salud. ¿Qué guardará? ¿Qué dice versículo? Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, no nos interesa mucho la respuesta. Ojo, cuando confiamos verdaderamente en Dios, no nos interesa mucho la respuesta, porque lo que en realidad nos interesa es que sea conforme a la voluntad de Dios, que es la mejor para nosotros. Yo termino diciéndole que cuando confiamos en la voluntad de Dios, el sí de Dios o el no de Dios produce gozo. Y es el mismo gozo. Eso es lo que enseña este pasaje, que si confiamos en que Dios dará la respuesta de acuerdo a su voluntad, podemos descansar, porque no hay absolutamente nada mejor para cada uno de nosotros que la voluntad de Dios se realice en nuestra vida. Es por eso que con esa fe la respuesta afirmativa o negativa a nuestras peticiones nos dará igual. Y eso significa guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Les leo entonces lo que sigue diciendo Filipenses 4:8. Para cerrar, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una orden, querida iglesia, pensar en todo eso. Y el enemigo buscará que no pensemos eso. La pregunta es, ¿a quién le va a hacer usted caso? Quiero animarle a que no se pierda la última parte de esta serie, en qué consiste la bendición de Dios, en la próxima semana. Que Dios le bendiga. Gracias por ser parte de esta producción al escucharnos. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América, Radio Bea.